Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas. Estamos abriendo nuestra mesa de conversación aquí en Bravo TV, 20 y 31. Estamos en vivo en esta noche lluviosa de martes y en vivo estaremos hasta las 22 acompañándote con diversos temas. Vamos a detenernos para comenzar el programa en las conversaciones que buscan la paz entre Rusia y Ucrania con la mediación y la búsqueda del premio Nobel de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a estar también hablando de los candidatos famosos que nos ofrecen las elecciones de octubre. También vamos a referirnos a la decisión de un juez sobre el veto presidencial a la ley que asiste a las personas con discapacidad. Esto en la previa de una sesión muy importante en el Congreso mañana. Y tenemos por allí también la temática del dólar y los bonos que espero lleguemos a tocar también. Voy a presentar a los camaradas que me acompañan esta noche en la mesa cuando veo que está llegando el que me faltaba. Así que habrá mesa completa en Comunistas. Comienzo por la extrema derecha, solo en la silla, extrema derecha, para Ricardo Alfonsín. A partir de hoy les quiero decir, a partir de hoy quiero saludar a mis camaradas con un pequeño aplauso, austero como es este programa, por supuesto, y como lo indica el nombre. Así que, Ricardo Alfonsín. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Juan, Ricardo. muchas gracias, Juan. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, todo muchas muy gracias. Bien. Saludo ahora a Félix Augusto Schmidt, él es economista, Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional. Esto es lo que tenía que decir. Por Proyecto Sur. Efectivamente, ahí va, Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Provincia nacional, ¿eh? Sí, diputado nacional en la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué colorcito te tocó, Raúl? Todavía no están los colores. ¿No están los colores? Ok, perfecto. Saludo ahora sí a Félix Augusto Schmidt, economista, y le damos este aplauso. Austero. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Juan, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Paso a la izquierda para saludar a Juan Venturino, analista internacional. Con este aplauso. Gracias, yo también me aplaudo. Gracias, gracias nos Juan. Aplaudimos entre todos. Exactamente, entre todos. Y feliz de estar aquí. Gracias por venir. Te vamos a escuchar enseguida, porque vamos a hablar de lo que está pasando en esas conversaciones que a veces son de a pocos, a veces son de a muchos, que se van dando en distintos lugares, que nos vemos en Alaska, que después vamos a Washington, que te espero en Moscú, pero no sé si vamos a Moscú. Ya te contaré en fin, todo. Ya me contarás. Saludo ahora a Nicolás González, periodista de Editorial Perfil. Ya nos visitó en otra ocasión y este es el aplauso austero para él. Muchas gracias, camarada. Bienvenido, Nico, que ha escrito varias notas sobre los candidatos famosos y tiene todos los detalles para contarnos, ¿verdad? Así es, la farandulización de la política que da un paso más adelante todavía. Efectivamente, vuelve, nunca se fue. Nunca se fue. Pero bueno, vuelve con mucha intensidad para las elecciones de octubre. Y finalmente el último aplauso austero es para el candidato a diputado provincial, en este caso Marcelo Ramal. Bienvenido, Marcelo. Muy bien. Gracias. Prendete al aplauso, Marcelo. No, a mí no. Bueno, ok. Juan Di Natale. Gracias, muchas gracias. Gracias, camarada. Ahora sí, entramos en el primero de nuestros temas. Sabés que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron una reunión de 3 horas a puerta cerrada bajo el lema Persiguiendo la Paz. Estamos hablando de la reunión de la semana pasada, ¿no? De la del viernes pasado allí en Alaska. Putin aseguró que las negociaciones celebradas allí con su par norteamericano habían sido constructivas y útiles. Fue con una delegación, ahora le voy a preguntar a Juan y por supuesto a todos los camaradas, fue con una delegación medio de negocios Putin a esa reunión, llamativa. Continúo con la historia. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar los esfuerzos europeos para supervisar cualquier acuerdo de paz en Ucrania, mientras que su líder, Volodymyr Zelensky, expresó su gratitud y vistió en este caso, visitando a Trump, ropa más elegante que la vez anterior, cuando medio que le hicieron un bullying, ¿no? Lo habían tratado bastante mal en la última visita a Washington a Zelensky. Mientras Trump lo recibía a él y a los principales líderes europeos para impulsar meses de esfuerzos estancados liderados por Estados Unidos para detener la guerra de 3 años y medio con Rusia, el tono y el estilo de la reunión fueron muy diferentes a los de aquel encuentro cuando el presidente de Ucrania fue prácticamente expulsado de la Casa Blanca en febrero. Tras las conversaciones, Trump afirmó que trabajaría para organizar una reunión entre Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. Antes de que iniciara su reunión con líderes europeos, el micrófono de Donald Trump quedó abierto
y ahí vamos a escuchar lo que estaba diciendo Trump. Quiero ir derecho a eso, si me permitís. ¿Qué decía Trump con el micrófono abierto? Esto no es la primera vez que le pasa. No sé si se acuerdan, pero antes de ser presidente por primera vez, con un micrófono abierto dijo barbaridades sobre mujeres. La frase en inglés fue grab them by the pussy. ¿Te la acordás, Nico? Recuerdo. Claro que sí. Bueno, a ver qué decía esta vez con el micrófono abierto Donald Trump. Set up a tri-lab, you know, so I think he wants to make a deal for me. You understand that, as crazy as it sounds? Just sit down. Bueno, ahí lo puedo llamar a Putin y hacer un acuerdo. Parece hablar más como un hombre de negocios, que es lo que es, que como un líder mundial, que es lo que también es, ¿no? Sí, las dos cosas. Y de hecho, fíjate cómo pesa, ¿no? en Trump su pasado, ¿no? En su lógica como gran empresario, digamos, de los bienes raíces, y que además ha coqueteado con el poder y que de hecho han sido socios en algunos negocios con Putin. Esto que estamos viendo nosotros acá es un momento, digamos, yo te diría es un punto de inflexión. Parece una reunión más, parecen dos tipos, que de hecho hay uno que es medio enano y el otro es de mucho mal gusto, un gordito que le va medio el traje flojo y se pinta todo de naranja. Esos dos tipos son las dos personas que tienen en sus manos el destino de la humanidad. Estas dos personas, si un día se levantan mal o tienen algún problema, esto es independientemente de si te guste o no. Esto es independiente, es como las lentejas, ¿no? Si tú quieres las comes y no las dejas, pero esto no va a cambiar, ¿sí? Esas dos personas que se encontraron en Alaska fijaron un nuevo orden global. Ambos dos, uno dueño de la economía, digamos, una de las más poderosas del mundo, casi ahora perdiendo con China, pero ambos dos tienen el máximo poder destructivo que existe. De hecho, solo el del lado rojo podría destruir, con su capacidad nuclear, las más de 3.700 cabezas nucleares, entre 14 y 15 veces el planeta. Y del otro lado hay algunas cabezas nucleares más. O sea, ambos tienen el botón rojo. Encontraron un punto de encuentro y eso, por ahora, a nosotros nos da una ventana de tiempo de que una tercera guerra mundial, por lo menos, no se avecina, porque ellos, frente a alguna cuestión, por lo menos tienen lo que llamamos nosotros, en plena Guerra Fría, lo que se llamó el teléfono rojo, que era por si algo pasaba entre ellos. Ahora, la reunión del otro día de Alaska termina de una forma medio frustrante, ¿no? Estábamos haciendo el programa aquí cuando todavía estaban esas conversaciones en curso y era muy raro porque los portales de noticias, un portal anunciaba hubo acuerdo y el otro decía no hubo acuerdo, ¿no? Claro. Y en realidad, digamos, el acuerdo de paz no salió de esa reunión, salieron condiciones de Putin para que Trump vaya y converse con otra parte, ¿no? Exactamente, muy importante lo que decís. Primero porque en realidad nadie sabe exactamente lo que pasó. Primer punto. Además, ahí trabajaron los servicios de inteligencia, ambos servicios de inteligencia probablemente de los más celosos del mundo. Insisto, no es ni bueno ni malo, es un dato objetivo. Que se hayan encontrado en Alaska y que se hayan respetado, de hecho Trump, fíjate que no respeta prácticamente a nadie, después vamos a ver en la otra reunión cómo ha tratado, digamos, a los otros, los sienta prácticamente frente en el Salón Oval, en la Casa Blanca, y casi que les toma examen, ¿sí? Porque precisamente, digo, es el dueño de varios portaaviones, de varias cabezas nucleares, y no solo eso, insisto, solo en código de poder hablamos. El poder duro no tolera otras circunstancias. Es básicamente esto, es el poder duro. Por eso estos tipos, los señores de la guerra, se sienten un poco los dueños del mundo. Es triste, es doloroso, es feo, pero es así. Ellos definen el destino de la humanidad. O sea, es auspicioso solo en ese aspecto. Después van a ver que se dividen. Y vos decís, pero ¿cómo el acuerdo de paz no está Zelensky? Y si Zelensky iba a venir con Europa, con esa delegación europea donde había 7, y lo único que iban a hacer era retarlo, porque de hecho lo vuelve a retar, pero esta vez es mucho más coloquial, lo trata como un chico que no estudió para el examen, pero esta vez le dice a Europa, ustedes acá no cuentan, el nuevo orden mundial los tiene ustedes ni siquiera para lavar los platos, o sea, no sabemos qué rol van a cumplir ustedes acá. Digo, y ahí está la OTAN metida. Claro, entonces, con respecto a eso, perdón, lo que yo tenía como...
condiciones para un acuerdo de paz después de la reunión de Putin y Trump era: Ucrania tiene que entregar Crimea Sí. y de ninguna manera puede integrarse a la OTAN. Exactamente. Esas dos condiciones son inevitables. No solo eso, sino que además es cuál es la parte que va a reclamar de Ucrania, que ya de hecho lo hicieron públicamente, son las tierras raras. Recordemos que si vos estás en la carrera armamentística, en la carrera, digamos, del desarrollo, vos necesitas tierras raras que tienen unos componentes que vos necesitas para ese desarrollo. En el caso de China los tiene, va al fondo de la casa y los tiene, y Estados Unidos no los tiene, salvo en Ucrania. Ahora va a ser una Ucrania estadounidense, digamos, entre comillas. Esto obviamente vamos a ver cómo se resuelve, nadie lo sabe con exactitud, pero pareciera que vamos en ese camino y efectivamente cuando Estados Unidos recupere su porción, Rusia diga, bueno, yo me siento satisfecho en este punto, ahí sí vamos a tener la preciada paz, pero digo cuando se hayan repartido parte del botín de la guerra. La guerra es esto, Juan, no es otra cosa. Las guerras históricamente, por eso decimos nosotros, toda guerra es un engaño. Y es esto que decimos del poder duro. Fíjate que Trump lo respeta a Putin. No sé si vos te diste cuenta. Sí, claro. Vos nombrame otro caso de un presidente, digamos, porque Putin también lo respeta a Trump. Sí, por supuesto, se tratan como pares. Se tratan Sí. como pares que no es un trato que Trump tenga habitualmente con otros. Exactamente, no habitual. Ninguno de los dos tienen ese tratamiento. Es bastante respetuoso y bastante amigable. Y de hecho, que hayan acertado en que sus servicios de inteligencia vayan los dos, recordemos, insisto, ambos tienen la valijita del botón rojo. Claro. No hay otro ser humano en el planeta, no existe, más que estos dos. Después hay otros que tendrán, pero es más chiquitito, Claro. con otras dimensiones, mucho más modesto. Así como ellos, solo esos dos. Los quiero escuchar, camaradas. Sí. Vos, según el análisis que vos ves, ¿la paz llegaría únicamente con una cesión de tierras de Ucrania? Sí, absolutamente seguro. De hecho, aclaremos una cosa, yo no hago futurología. Lo que está claro es que yo veo en ese encuentro mucho más que lo que la gente ve. De hecho, que se haya celebrado, yo hasta el último momento desconfiaba que se celebrara. Siempre pensé que se podía celebrar porque ellos se conocen de otros negocios, de otros temas. Trump no siendo presidente y Putin siendo, digamos, con mucha influencia, pero no el Putin de hoy. O sea, se conocen hace más de 25 años o 30 años de hacer alguna cosa en común. Entonces, el hecho de ser viejos conocidos le da la posibilidad, ahí aparece esto de no tanto lo institucional ni su rol político, sino el persona a persona. En un punto se pueden llamar por el nombre. Lo que marcabas de esto de tener un trato de pares. Sí, de respeto, que no es habitual, es inhabitual, diría. Es raro verlo a Trump respetando a alguien, porque en general es un maleducado, y es raro verlo a Putin bastante amigable, hasta con su lenguaje corporal, con un tipo que no sea un presidente oriental con el que él puede llegar a meterse, por ejemplo, a dar una vuelta en un tanque de guerra, como ha pasado. O sea, realmente es un evento y que hace aceptado ir a una base militar estadounidense, ¿no? Es una tormenta de señales que dan a entender de que parece que entre ellos va a haber se van a repartir el botín y obviamente para el mundo es interesante, primero porque no vamos a estar en principio a la vuelta de una guerra, de una tercera gran guerra y probablemente la última, y lograríamos extinguir una vez más todo lo que habita el planeta Tierra, sino que además pareciera que una vez que estos están tranquilos, vamos a tener por lo menos un poco más de paz. Una paz armada. Sí, te ¿no? escucho, Juan, Marcelo, perdón. Ocurre lo siguiente. Vamos al punto central de esta reunión. La expectativa que se discutía era la de un alto el fuego, un cese del fuego. Eso no ocurrió. También, perdón, se ha dicho, alguno de los dos ha dicho, no es necesario un alto fuego para firmar la paz. Sí, pero evidentemente, si no hay un acuerdo por el cese del fuego, es porque la reunión ha culminado en un impasse diluido detrás de un mensaje confuso en torno de un futuro acuerdo integral. Y los lineamientos que se están discutiendo son todos de crisis, varios de los que se mencionaron acá. Esto tiene que verse
en un cuadro más amplio, en un cuadro que evidentemente no es solamente Rusia y Ucrania, sino en un escenario de guerra internacional y de choques de bloques que tiene una dimensión más amplia. Por ejemplo, la cesión de las tierras raras de Ucrania a Trump y la injerencia económica mayúscula de Estados Unidos sobre Ucrania acrecienta el choque con la Unión Europea. Claro. ¿En qué contexto? En el contexto de la guerra comercial. Hace tan solo unos días que se acaban de confirmar, ¿no es cierto?, las sanciones comerciales de Trump sobre un conjunto de bloques, entre ellos sobre la Unión Europea. Entonces, acá ese conflicto incide muchísimo a la hora, ¿no es cierto?, de ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con este desenlace. Luego, en la mesa de negociación entre Putin y Trump, fue incluido también Medio Oriente, que es un gran, digamos, foco de conflicto porque indudablemente Trump está apoyando fervientemente el genocidio del pueblo palestino en Gaza y de conjunto la intención de colocar una base poderosa de la OTAN en Medio Oriente, incluso a expensas de Putin. Entonces yo creo que a la luz de todo esto es un error albergar expectativas de paz cuando la guerra no es una circunstancia, digamos, anecdótica, sino que es el resultado de contradicciones, de problemas económicos. Estados Unidos, un imperialismo en decadencia, Rusia que padece un profundo retroceso. Ese impas que no pudo ser resuelto por medios pacíficos plantea por parte de quienes gobiernan ser resuelto sobre la base de la guerra. La importancia de esto, al menos para nosotros como corriente socialista, es que no va a haber una paz resultado, ¿no es cierto?, de este tipo de negociaciones de quienes necesitan la guerra. Podrá haber una tregua circunstancial, pero la lucha contra la guerra es una lucha que tienen que tomar en sus manos los trabajadores, ¿no es cierto?, de un modo internacional, en todo el mundo. El problema tiene una importancia enorme en la Argentina, porque Milei es un peón de esta guerra internacional. Se ha colocado desde que asumió como una suerte de cadete continental de la OTAN. En una posición muy incómoda, ¿no? Por otro lado, porque tiene esta especie de alineamiento absoluto, claro, con Donald Trump, pero a la vez, bueno, había bancado a Zelensky en su momento, cuando sí, Trump lo reta y le suelta la mano, queda ahí como haciendo equilibrio, ¿no? Propias de un vasallo, es decir, de alguien que está actuando, ¿no es cierto?, dentro de la órbita, en este caso de Trump. Y el tema tiene importancia ya en el plano local, porque fíjate lo siguiente, estamos discutiendo esto, pero hoy hay una campaña electoral en la Argentina y nadie discute esta guerra. Nadie discute el genocidio palestino, no se discute las consecuencias de este choque monumental y de esta guerra internacional, ¿no es cierto?, que está en desarrollo y que requiere una ferviente intervención de las fuerzas del movimiento obrero contra los gobiernos de la guerra. Nosotros en Política Obrera hacemos de este problema una cuestión muy importante de nuestra campaña electoral. La lucha contra la guerra, la lucha contra el genocidio palestino. Fíjate, ahora se anuncia una eventual visita de Netanyahu a la Argentina. Ya plantea un conflicto porque la Corte Penal Internacional lo imputa como criminal de guerra. Va a ser detenido en la Argentina, indudablemente si es por Milei lo va a recibir con los brazos abiertos. Nosotros reclamamos que el Congreso argentino disponga la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Esto es abrazar la cuestión de la guerra en la Argentina y en la lucha política que tenemos planteada hoy. Pero volviendo al punto inicial, no aventemos ilusiones en que los señores de la guerra
van a superar la guerra. Bien. La guerra solo va a poder ser derrotada si los que realmente tienen interés en derrotarla, que son los trabajadores en el mundo, derrotan a sus gobiernos en el marco, indudablemente, de una reorganización social sobre otras bases, es decir, de carácter socialista, tomando el interés de la mayoría trabajadora y no el interés de los agentes de la rapiña internacional, que son todos estos señores. Están los que están atrás de Marcelo Ramal, ahora no, pero bueno, tenía justamente la formación de la reunión de Washington. Completa. ¿Sí? Ahí están todos, están los europeos y lo tenés a Zelensky, además de a Donald Trump. Camaradas, por este lado, ¿quieren aportar algo o sigo adelante? Sí, Sígame. mira, como bien decía Marcelo y Juan, un poco de tener la dimensión de que China está actuando en conjunto prácticamente con Rusia. Rusia es la parte militar, China la parte económica, que son la nueva emergencia en este nuevo mundo, con Estados Unidos que quiere retener el poder que se está diluyendo. Entonces, esto teniendo acá la versión local de Milei alineado completamente con Estados Unidos y hasta por demás, lo ves también en las relaciones comerciales, como bien decía Marcelo, donde China se está empezando a dejar de comprar productos argentinos, donde ahora Trump está intentando negociar para que le compren los chinos le compren la soja a ellos y dejar de lado a la soja argentina, que le bajen los aranceles e intentar venderles más. Y a su vez el hecho de que Trump está también influenciando, por así decirlo, en la campaña argentina, que por eso, como bien decía, China está perdiendo su poder de comercialización con Argentina, que durante la gestión anterior llegó a ser el segundo socio comercial, y a pesar de que ahora le estamos importando muchos bienes, en cuanto a las exportaciones estamos en niveles históricamente bajos. Bien, A ver, Ricardo. algo muy breve. Que resulta evidente que esta fue una guerra que se pudo haber evitado, ¿no? Todas las cosas que se están discutiendo ahora, las condiciones que se ponen para arribar a la paz, eran cosas que se podían haber discutido en su momento. Me parece que ahora vamos a darnos cuenta, van a ser muchos más los que advierten que fue una guerra provocada por razones geopolíticas, que Estados Unidos necesitaba que Europa tuviera un enemigo peligroso, que viera afectada la seguridad, que Rusia representara un peligro porque la OTAN estaba corriendo peligro también, ¿no? Estados Unidos necesitaba una Europa que fortaleciera la OTAN. Yo me acuerdo que dijo Macron antes del conflicto con Ucrania, la OTAN está muerta, cerebralmente muerta, porque no había conflictos que la hicieran necesaria. Bueno, yo creo que esto fue provocado, terrible, parece, ¿no? La gente que ha muerto, los daños que se han causado, y me parece que, bueno, además de Ucrania, Europa va a sufrir mucho también esto, por no haber podido, no sé cómo, qué verbo usar, haber frenado esto y haber resuelto a través de la diplomacia y con conversaciones con Ucrania, porque la verdad que llevarle la OTAN hasta las puertas de Rusia no parece lo más adecuado, si igual lo que interesa es evitar una guerra, ¿no? Claro. Es como si se lo hubieran llevado bueno, imagínate, México con Estados Unidos. o a Canadá, lo hubieran rodeado. ¿Y qué cree que ¿Y qué hubiera van a hacer? pasado? Ese Pero bueno, entonces yo no creo que haya sido ingenuidad, que no se dieron cuenta que podía ocurrir lo que terminó ocurriendo. No claro. sabían que iba a ocurrir Hipocresía lo que o terminó ocurriendo. estupidez. Y ahora la lectura era unos son los buenos y otros son los malos. Miran, estas cosas no hay ni bueno ni malo. No hay ni bueno, lamentablemente. Quisiera sumarte algo, Juan. Sí. Lo que yo dije no es que yo esté de acuerdo con esto ni me parezca bien. Por supuesto. Y quiero aclarar esto. El negocio de la guerra es un negocio tan importante que nosotros le decimos en términos económicos, es la madre de todas las industrias. De hecho, la industria, el desarrollo que logra los Estados Unidos y, en efecto, prácticamente todo lo que usamos y consumimos, digamos, es muy difícil pensar algo que no haya salido de un laboratorio para la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? En términos económicos, ha sido de alguna manera el eje en el que las primeras potencias se erigen como primeras potencias, está
orquestado, financiado, diseñado a través de las guerras y que obviamente se lubrican con sangre. Después vemos de quién. Pero digo, esto hay que entenderlo para entender en lógica de poder lo que está pasando. Esto que vemos en Europa, donde él se siente y los reta y les dice, está diciendo lo que está diciendo, es Europa ya no existe, no va a decidir nada, no la vamos a tener en cuenta, ni siquiera le vamos a, no es que vamos a decir, bueno, pedimos una pizza y después vemos si le gustó lo que pedimos. Directamente, o sea, directamente ni la vamos a participar. Esto está pasando ahora y es lo que sucede. Digo, él se junta con Trump, se junta con Putin, arreglan algunas cosas, por supuesto de índole económica, cómo va a ser el globo, cuáles son las cosas sensibles, las fibras sensibles para cada uno, y después vemos cómo resolvemos en esta agenda de segundo término, de segundo orden, qué es lo que pasa con Zelensky, qué es lo que pasa en Europa, pero digo, además tan abiertamente, porque Putin se reúne con el tipo que acaba de decir abiertamente que financió la guerra. O sea, esto es distinto, lo mismo que decía recién Ramal, que estamos presenciando este genocidio a cielo abierto que estamos presenciando en Medio Oriente. Es algo nuevo, porque vos antes tenías que buscar y conseguir informarte, porque no era fácil televisar una guerra, no había manera de contarlo. Hoy apretás un botón y todo está al acceso. Digo, nos tiene a todos como testigos privilegiados de lo que está sucediendo en Medio Oriente y de este nuevo orden global que es post-Alaska, o sea, acaba de vencerse uno y a nacer otro, que vamos a empezar a verle la forma en los meses sucesivos. Vamos a cerrar este tema por el momento, por supuesto seguiremos con atención los acontecimientos, pero volvamos a la Argentina para encontrarnos con caras conocidas en roles hasta el momento desconocidos. Como es habitual, al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política, pero famosas para el gran público, sorprenden al postularse para cargos y los comicios legislativos de este año no serán la excepción, ya que Tronco Figliuolo, Virginia Gallardo, Jorge Porcel Jr., Claudio el Turco García, Karen Reichert, Carlos el Loco Enrique y Evelyn von Brocke estarán en las boletas y Nico González, periodista de perfil que está hoy aquí en la mesa de comunistas, ha escrito en varias ocasiones sobre el tema y tiene para contarnos. Podemos compartir el título de alguna de las notas, ahí lo tenés. Bueno, esta es de hoy. ¿De cuándo es esta, Nico? ¿De ayer? Esta es de ayer. Bien, ahí tenemos un pequeño panorama. Digo, el hecho de que sean figuras conocidas, caras y nombres conocidos para el electorado, no es menor, y esto lo saben bien Ricardo Alfonsín y Marcelo Ramal, el valor importantísimo que es que conozcan tu cara y tu nombre. Sin ir más lejos, estábamos viendo en encuestas la semana pasada cómo el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, tiene un 25-30% de desconocimiento de parte del electorado. Y es un problema. Entonces vos entrás, por ejemplo, con Virginia Gallardo y ya tenés una parte de ese camino allanado. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay otro que la tiene más complicada, que es el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para la provincia de Buenos Aires, que alcanza un 40% de desconocimiento. El comisario Bondarenko. El comisario Bondarenko, ex-comisario, ¿no? Ex-comisario. Entonces... ¿Ese es rival tuyo, Ricardo? ¿En qué sección no, vas vos? es en la No, es tercera. provincial. No, vos sos nacional, Ese es perdón. rival mío. Rival tuyo, Marcelo. Sí, ¿Cómo sí. te ves contra el Cana? Y espero que no me interrogue, pero sí me gustaría tener un debate político, inclusive sobre el tema en el cual él dice... Seguridad, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. ¿Habrá debates? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Sobre el tema, por supuesto, sobre el tema de la llamada inseguridad. Imagínate que el primer candidato a diputado nacional de su propia lista, José Luis Espert, tiene sobre sus espaldas las acusaciones de financiación Sí, claro. del narcotráfico, ¿no es cierto? Que está completamente entrelazado con la cuestión de la inseguridad. Lo de Bondarenko, bueno, es más viejo que la ruda. La idea de que puede abordarse el problema de la inseguridad con un reforzamiento policial, represivo, penalizaciones, ¿no es cierto? Y
y todo lo demás. Es similar al boom de Aldo Rico en los Claro, 90 también. Y Bloomberg. Volvieron los y 90, Patty, ¿no? Y Patty, ¿no es cierto, Tomás? Son cosas viejísimas. Y como son cosas viejísimas, hay que apelar también a otro recurso recontra remanido, que es el de colocar, ¿no es cierto?, algunos artistas para encubrir el vaciamiento de los partidos que han gobernado la Argentina. Entremos en detalle, Nico, por favor, en tu nota. A ver a quiénes nos vas a presentar, cómo llegó cada uno a tener estos lugares. Primero quisiera destacar que, como decían recién, hay como un revivir de la década del 90. Totalmente, son los 90. Del menemismo. Sí. Sin embargo, cuando yo me senté a escribirle las notas, lo primero que hice fue tratar de analizar cuáles habían sido los candidatos famosos de la década del 90 del menemismo. Y me encontré con 3 o 4 nada más. Irma Roy, Moria Kazán en el 99, y después podemos decir Reutemann y Scioli, que en su momento fueron outsiders, y después terminaron siendo políticos realmente. Me parece que en esta década, en este momento que estamos atravesando, se está dando un paso más adelante todavía. Claro, más circense, ¿no? Sí, porque la cantidad de candidatos famosos o faranduleros son más, y porque también los perfiles que tienen son más circenses también. El primer caso es el de Karen Reichard, segunda candidata a diputada nacional por la Libertad de Avanza, está atrás de Spert y quedó arriba de Diego Santilli. Claro. No, eso por una cuestión de hombre-mujer igual. Sí, claro, bueno, está bien, pero podría haber estado en el cuarto puesto en lugar del segundo, ¿no? Claro. Podría haber estado en el cuarto, podría haber estado en el sexto. Claro, nadie la conoce. Está bien, es una manera también de evadir lo que llamamos nosotros la mochila, ¿no? Porque los candidatos lo que tienen es una parte positiva, que es la posibilidad de crecer, y una parte negativa, que es que los que lo conocen y que no lo votarían jamás. Esa mochila negativa es muy pesada para muchos de los hoy que están en la política, digo, podés nombrar un montón, digo, ¿no? Pero desde Cristina, que tiene un núcleo duro de gente que la elige, bueno, hoy está proscripta, pero digamos, no importa. Digo, hay un montón de gente que la quiere, tiene un 28, un 26, no importa, y mucha gente que sabe que no la va a votar jamás. Digo, entonces, cada uno tiene como ese contrapeso de lo negativo. Esto como no conoce nadie, bueno, lo negativo es más liviano, ¿no? Total, en el caso de Karen, bueno, fue muy conocida en la década del 90, pasó al estrellato con una tapa de revista, de la revista Playboy, con María Fernanda Callejón, que fue un bombazo en los 90. De ahí pasó a actuar con Franchella, precisamente en Brigada Cola. Después tuvo un programa de fútbol en el que diferentes mujeres hacían un análisis de los partidos de fútbol. Era una suerte, claro, de hablemos de fútbol, pero femenino. Pero femenino. Muy hincha de River, Karen, ¿no? Muy hincha de River, Karen. El programa se llamaba Fanáticas, y actualmente conduce un programa en la televisión pública. Que está enfocado a la otra pasión de Karen, que es el amor por los animales, la adopción responsable. Ahí puede ser que haya una coincidencia, una afinidad con Presidencia de la Nación, que haya servido para que la bendicieran, aunque si está haciendo un programa de televisión pública ya está bendita. Ya está bendita. Ella en su perfil de Instagram asegura que no recibe fondos del Estado para la producción de ese programa. Mira. Es extraño porque está en la televisión pública, pero bueno, puede llegar a ser, digamos. Bien, son muchos, así que avancemos. Vamos, Nico, vos seguís tirándome. Bueno. Larry de Clay. A ver usted que sabe tanto. Lo quiero mucho a Larry de Clay, ¿eh? Lo quiero mucho a Larry de Clay, a ver usted que sabe tanto. Humorista de Tinelli, ultra conocido. Tuvo un paso por la política en la localidad de Escobar, de la localidad de donde él es oriundo. Fue concejal de Escobar y bueno, ahora nuevamente vuelve a integrar la lista de candidatos, en este caso para diputado nacional ya, aunque no tiene un lugar preponderante. Él juega por un partido que se llama Movimiento Democrático Confederal, que es el partido de Santiago Cuño. Santiago Cuño, también figura televisiva, que controversial, tuvo algunos episodios fue denunciado por antisemitismo, por algunas frases que tuvo al aire. Tiene cruces muy fuertes, bueno, cruces no porque no le responde Milei, pero bueno, es de los que más fuertemente provoca al presidente Milei, ¿no? Al presidente Milei por su cercanía con Israel.
En los 90 fue diputado provincial también, así que propone un federalismo tradicional y bueno, es una figura del conservadurismo. Claro, y ahí va Larry, entonces que además tiene un compromiso social muy grande, ¿eh? Sí, totalmente. Por eso marcaba que ya tiene una experiencia, aunque como concejal, pero tiene una experiencia política. Ya jugó a la política. Bien. Ya jugó. ¿A quién más tenemos? A Virginia Gallardo. Virginia Gallardo que va en Corrientes, ¿verdad? Virginia Gallardo juega en la provincia de Corrientes. Bueno, figura ultra conocida, salido de un programa, La ex de Ricardo Ford. La ex de Ricardo Ford, estudió en la provincia de Corrientes Ciencias Económicas, no terminó la carrera, pero empezó esos estudios. El dato curioso es que después cuando Milei llega a la masividad en los medios, ella se anota y hace un curso, toma clases particulares con Milei. Ajá. Ahí es donde se conocen con el presidente y ahí es donde surge el vínculo que, bueno, hoy la lleva a candidatearse en la provincia de Corrientes, donde tiene en las encuestas... Le va bien. Le va bien. Claro. Seguramente va a ser diputada porque además encabeza, ¿no? Digo, encabeza la lista. Claro. Encabeza la lista. Uh-huh. Tiene respaldo explícito del presidente, además. Sigue el turco García. Este me sorprendió, ¿eh? El turco García es sorprendente. No tiene experiencia política, pero bueno, figura ultra conocida del fútbol y hoy en día de lo que es los medios del streaming, digamos. Claro. Tiene un programa en el que siempre todo termina en un quilombo increíble. Suele haber problemas, suele terminar con discusiones acaloradas, ¿sí? Y confusión también, confusión que se genera caos, tal vez, bueno, por el bebidas alcohólicas. Pone a dos personas que se quieren cagar a trompadas y las pone al límite. Claro, y los deja. Está muy bien. Entiende que el quilombo reditúa a este muchacho. No, me parece que igual a veces él es víctima de su propia creación. Yo lo he visto muy enojado en su propio programa y creo que no era a propósito. Me parece que... Bueno, juega con fuego entonces. Aquel incidente en el que alguien se mete con su señora, ¿te acordás? Exacto. Bueno, el turco también es técnico de fútbol, debutó como técnico en el club de la ciudad de la que yo soy oriundo, Defensores Unidos de Zárate. Lo tengo de ahí, de esa época, en el 2001. Se subió al ring con otro padre de un streaming también. Con otro padre. Y en las elecciones juega con el partido Integrar, que es el partido de Daniel Amoroso. Daniel Amoroso fue diputado por el PRO, después se separa del PRO y forma este partido propio, Integrar, que bueno, es una alternativa de centro, es por la ciudad de Buenos Aires, que es una alternativa, ellos se dicen pluralistas y de centro. Hay que ver cómo le va. Las encuestas no lo miden muy bien. Claro, complicado porque hay una dispersión muy grande además, ¿no? De propuestas. Va a ser muy difícil. El caudal de votantes al que le aspiran es el mismo caudal que tenía el PRO. Claro. Y es más, la situación, qué diferente es en el caso de Virginia Gallardo, que va con una estructura, con un partido, que en este caso como va el turco. Sí, yo veo ahí una banalización espantosa de la política. Y realmente esto se da solo porque la sociedad está enojada y porque además los que se dedicaban a la política real, que eran políticos, han hecho de alguna manera, han sembrado para que esto suceda realmente, porque de la cual podemos sentir por lo menos un poquito de vergüenza, ¿no? Creo que hay una situación también que es una falta de, un desinterés de la población por la política. Ese desinterés de la política se traduce en una falta de cuadros de todos los partidos políticos, de cuadros nuevos que puedan llegar a tener una representación de militancia real. De militancia activa, no hay militancia. Exactamente. Bueno, se ha suprimido una búsqueda de despertar tal vez el interés, al menos en una parte del electorado, con estas figuras que veremos qué resultado da, ¿no? Tengo ciertas dudas. No se traduce en votos. Quiero hacer una reflexión sobre esto. En primer lugar, creo que un artista, un futbolista, un deportista, un tornero, con muchísima mayor razón, puede ser candidato, diputado, actuar en política. No vamos a defender ahora al político preparado, formado, ¿no es cierto?, que seguramente formó parte, ¿no es cierto?, de la fila de los partidos que dejaron a la Argentina con una deuda pública de 600.000 millones de dólares. Lo que podríamos llamar ¿no es casta. cierto?
No, la casta. Claro. Claro, exactamente. Pura y dura. Sí, digamos, entendiendo que en realidad como casta eran la representación vitalicia de una clase social, ¿no es cierto? La clase capitalista, los bancos, las grandes empresas, gobernaron para ellos. El problema de estas figuras, que no aspiran, digamos, a llevar adelante una acción política en función de una experiencia que han desenvuelto justamente en oposición, ¿no es cierto?, a ese régimen que vos llamabas recién de la casta. Aspiran más bien a integrarse a esa casta, en tanto carreristas políticos, digamos, de última instancia. Pero te puedo asegurar que la fusión entre la acción social, cotidiana, cultural, y lo que podríamos llamar la lucha política, exige tener una posición transformadora. Claro. Exige luchar contra el régimen actual. En política obrera tenemos compañeras y compañeros, yo estoy viendo en las redes sociales, en forma, digamos, con una iniciativa impresionante, los compañeros suben videos, mensajes sobre la situación de sus municipios, sobre la lucha que hay que dar, por ejemplo, en torno de la cuestión habitacional. La provincia de Buenos Aires ha sido atravesada por un muro donde de un lado están los barrios privados y del otro lado está la población que no tiene cloacas, que no tiene agua potable. Compañeras que militan en esos barrios han tomado el desafío de postularse como concejales de política obrera. Entonces, ahí hay una unión entre la experiencia cotidiana y el afán de acción política. Es lo opuesto a esto. Maneras de llegar a la política que son diferentes. Quiero colocarlo, digamos, o quiero ponerlo de manifiesto, porque, digamos, la crítica del político que se siente agredido porque un artista se postula, bueno, en esos términos no cabe. Sí en el sentido de cómo caracterizamos, ¿no es cierto?, esta postulación. Claro. ¿Avanzamos con los que nos quedan? O salvo que, Ricardo, ¿cómo la ves? No, para mí, efectivamente, cualquiera puede, tenga la profesión que tenga, ser político. Me parece que lo que primero tenemos que saber es qué quiere, claro, qué piensa. ¿Qué piensa, por ejemplo, de las relaciones internacionales, de los alineamientos automáticos con Estados Unidos o de los BRICS? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la reforma laboral? ¿Qué tipo de reforma laboral propone? ¿Qué piensa que hay que hacer con la deuda externa? ¿La podemos pagar sin sacrificar la vida o malograr la vida de cientos de miles de compatriotas nuestros? ¿Qué piensan de lo que debe hacer el país con los recursos naturales? Quisiera saber qué es lo que piensa, sea un actor, sea un científico, sea un sacerdote. Lo que me interesa es saber qué es lo que quieren hacer, porque nadie es dueño de la verdad, existen distintas visiones. Lo que no conozco son las visiones de estos señores. Bueno, seguramente los estaremos escuchando próximamente, ¿no? Empezarán a expresarse porque la campaña está en marcha y es corta, sobre todo si hablamos de la campaña de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque alguno de todos estos juega en septiembre, no todos juegan en octubre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en este caso, a Jorge Porcel Jr. Jorgito Porcel, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2008 en un cibercafé. Y después, bueno, era una época en la que por ahí costaba llegar a la noche con algún alimento, entonces personalmente tenía la costumbre de asistir a bastantes vernissages y empecé a coincidir con bastantes personas, entre ellas Jorgito Porcel. Los dos estaban cerca del sandwichito. Estábamos cerca de... Era una época en que estábamos cerca del sanguchito, lamentablemente. Difícil. Jorgito, autodeclarado peronista de derecha, según él. No reconoce a ningún sector de izquierda peronista como verdaderos peronistas. Sin embargo, va a jugar en el partido de Marcelo Peretta, que es sindicalista de los farmacéuticos. Sí. Marcelo Peretta ya jugó en la legislativa de la ciudad de Buenos Aires, no le fue muy bien. Llegó. Tiene un partido que se llama Movimiento Plural. Y bueno, sumó lo sumó a Jorgito, que hay que ver
qué chance va a poder tener de llegar a entrar. Es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Los antecedentes de mayo no le dan bien, digamos, a la fuerza de Marcelo Peretta. Veremos si la presencia de Jorge Porcel Jr. le sirve para algo. Hay que ver cómo son las cosas. En redes sociales la figura de Jorgito Porcel es muy viralizada. Bueno, no quiero decir que esto se traduzca en votos. Eso no se traduce a votos. No quiero decir eso. Pero le da digamos, es más conocido que varios otros. Ahora hay que ver qué tipo de consumo tiene en las redes sociales la figura de Jorge Porcel Jr., porque si hay consumo irónico, como se dice, exacto, bueno, no necesariamente eso te lleva a una imagen positiva y a una intención de voto, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá se dice mucho sobre esta chica. ¿Se recuerdan la chica que desfiló, que era una muy mona, que era bailarina? Y que logró meter más que otras fuerzas más chicas. Sí, bueno, Cintia Fernández, siempre le recuerdan a Guillermo Moreno que Cintia Fernández sacó más votos que él. Perdón. Jorgito Porcel, ¿por qué es candidato a diputado nacional? Candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, del Movimiento Plural. Sí. Guillermo Moreno es el único que tiene o que propuso, por lo menos el que escribió, una plataforma económica. No, sin duda, no. Yo te digo cuál era la referencia, ya que citabas a Cintia Fernández, siempre se jugó esa comparación. Se jugó esa comparación que también, más allá de lo dialéctico, es cuando decimos el poder, la gente le dio la espalda a él y a tantos otros que no han podido pasar. Ella hizo un solo baile frente al Congreso, digamos, con poca ropa, y le fue mejor. Bueno, también... No le alcanzó, tampoco. No le alcanzó, pero también nos habla de cómo estamos como sociedad, ¿no? Por supuesto. Como mea culpa, ¿no? Para realizar eso. Por supuesto. Lo vimos a Jorgito Porcel Jr., y ahora nos toca esta, tal vez no la conozcas, ¿eh? Atención. Laura Soldano, no es tan conocida, al menos aquí en Buenos Aires, no sé en tan Córdoba. Conocida acá, tiene muchísima cantidad de seguidores en Instagram, es una influencer de lo que se llama Bikini Fitness. Ok, ex-influencer, porque ahora ya es más señora, ya está en modo señora. Ahora es más señora, fue campeona de Bikini Fitness, que es fitness en bikini. Claro. Como su nombre lo dice. Y bueno, tiene mucha gente, el bienestar y también espiritual. Según ella, Javier Milei es el enviado. Sí, lo soñó, dijo. Sí, exactamente. Le dio un mensaje. Y bueno, como habíamos dicho, juega acá también a candidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba, por la Libertad Avanza. Mucha relación con Javier Milei, sobre todo con Karina Milei. Bien. Y bueno, está en ese mundo, digamos, espiritual. Medio New Age, entre el New Age y el esoterismo, por ahí más o menos navega. Sí, exactamente. Según ella, la llegada de Milei al poder corresponde a una misión superior. Wow. Bueno, hay que ver cómo le va también. Pasamos de Laura Soldano a Carlos Enrique. Carlos Enrique, uno de los hermanos Enrique, ¿no? El Loco Enrique, ex jugador de Independiente, también nacional. Perdón, porque, discúlpame, acá tenemos al Loco y al Negro Enrique, ¿no? Este es el Loco Enrique, claro, pero hermano del Negro Enrique, que jugó en el Mundial 86. Efectivamente, y que también el Negro Enrique también tiene bastante actividad pública, política, digamos, ¿no? Compromiso político. Exactamente. En el caso del Loco Enrique, que es el hermano del Negro, Carlos Enrique, llegó a la política de la mano de Castrilli. Trabajó mucho tiempo en lo que es Tribuna Segura, de lo que es la seguridad dentro de los estadios de fútbol. Sí, espectáculos deportivos. Exactamente. Y bueno, sí, también está vinculado a lo que es el fútbol juvenil y a todas esas cuestiones. Y es candidato de Somos Buenos Aires. Si bien acá también vuelve a surgir algo. ¿Cuál es Somos Buenos Aires? Ya me perdí. Somos Buenos Aires es la de centro, que está Margarita Stolbizer, Lilita Carrió. Bueno, ese partido que se armó, que también recoge parte de la UCR. Acá vemos otra vez de vuelta lo que veíamos en el caso de Jorgito Porcel, que se autopercibe como peronista, pero juega en un espacio y un partido que es de Peretta, que se define como liberal. Claro. Las ideologías parecen que Enrique se autodefine también como peronista a muerte, pero juega en un espacio de centro, más tirado a centro izquierda. Bien. Casi. Bien. ¿Perdón? Peronismo New Age.
Sí, bueno, habla esto también un poco de la confusión general en la que estamos, ¿no? Claro. Digamos, y la enorme... El problema a lo que vos aludís, Juan, de la confusión general. Nadie presenta un programa. Claro. No. Porque Claro. acá estamos viendo, ¿no es cierto?, el desfile de figuras del espectáculo, pero... Programático el país- nada. No, ocurre lo siguiente. El país acaba de sufrir la 6ª corrida cambiaria, esta vez contenida, sobre la base de un proceso de rendimientos usurarios a los bancos. Bueno, creo que después vamos Sí, a tocar. si llegamos vamos a ir a Sí. ese tema, sí. Vamos a tocar el tema. Cuando en un país se pagan intereses usurarios o en una empresa tiene que pagar intereses usurarios o un particular, es porque estamos cerca de una cesación de pagos. Y esa situación está ausente en la campaña Claro, electoral. claro. Hay mucho olor a 2001. Acá hay que discutir un programa. Nos hemos esforzado en política obrera en ingresar esta campaña en la cual estamos participando, en un caso en la provincia de Buenos Aires, pero en distintas provincias del país, sobre la base de un programa. Argentina está completamente asfixiada en sus posibilidades y sus trabajadores marchan a la miseria social más completa, cargando con la deuda usuraria. En Argentina hay que colocar a cambio de hoy, a raíz de este tema de las tasas de interés usurarias, se está discutiendo el problema de las familias que entran ahora en una quiebra, que se endeudaron con tarjeta de crédito para poder pagar sus consumos, porque el salario no llega ni al día 15 del mes. Garrahan, choferes, han planteado la necesidad de un salario igual a la canasta familiar de 2 millones de pesos. Mira, yo soy candidato a legislador provincial. El primer proyecto que voy a plantear en la legislatura bonaerense es que la administración provincial, que naturalmente en la cual tiene injerencia la legislatura, establezca un salario igual a la canasta familiar, hoy en 2 millones de pesos, para docentes, trabajadores de la salud, otros trabajadores del estamento estatal. Estoy seguro que inclusive trabajadores privados van a tomar ese eje si ese debate se da en la legislatura. Bien. Entonces el problema es con qué programa vamos a las elecciones. Ahora, lo que yo veo en general, además de Larry Leclerc y el negro Enrique, ¿no es cierto?, y todo lo demás, es que se discute si vas acá, si vas allá, si está unido con si piensa moverle el piso en el 2027 Claro. al otro. En la elección provincial es simplemente el esfuerzo de los intendentes por blindar su poder territorial. Claro. Entonces, este es el debate que hay que colocar, porque además podemos hacer, acá hicimos este paneo de la figura del espectáculo. Me queda uno, Pero y es el más imagínate, controversial. Juan, si haces un paneo sobre las figuras de la burocracia sindical que se postula como candidato. Es decir, los dirigentes de los sindicatos que en estos 2 años han asegurado con el gobierno que pasen las leyes laborales negativas, que el salario se planche hasta perder 25 o 30% de su poder adquisitivo. A ver, cuando uno piensa que esos dirigentes sindicales están en la lista, por ejemplo, de Fuerza Patria, negro Enrique, volvé. Claro, claro. Veamos el último, para mí A ver. bastante controversial. Aquí lo Muy estás teniendo controversial. al señor que se hace llamar Tronco. Pudiste verlo con el mameluco de YPF entrevistando al presidente. Y en alguna época, hace 10 años o más, se hablaba de periodismo militante. Yo creo que esto es más militante que periodismo. Es totalmente militante y lo que sugiere, digamos, a mí la duda que me da, es el candidato de Alejandro Fantino al Congreso. Él es panelista de Neura con Fantino. Tuvieron una reunión una entrevista con Karina y con Javier Milei.
en la que tuvo un pequeño traspié porque al perro le dijo, ay, qué cosa más hermosa, y Karina lo retó enseguida, le dijo al último que le dijo cosa al perro, terminó despedido. Rápidamente recompuso, reformuló y un felpudo de turno. Y bueno, ahora va a ser candidato también a diputado por la Libertad Avanza. Abraza las ideas de la libertad. Por la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, con este sí competís, Ricardo, con este sí competís. Este sí competís. Bueno, a mí me preocupa también algo como lo que dice Marcelo, a lo que me refería, saber qué es lo que van a hacer. Yo creo que una de las tareas que debemos desarrollar, que estamos compitiendo en estas elecciones, no se elige presidente en esta elección, ¿no es cierto? Así que va a seguir con la elección. Va a en profundizar su proyecto reaccionario, oligárquico y su deriva autoritaria, no tengo ninguna duda. De manera que tenemos que tratar de que al Congreso, si lo queremos frenar, si queremos ponerle un límite, si queremos hacerlo entender que no puede referirse al adversario en los términos en los que se refiere, que no la sociedad hay que odiar más a no puede decirle al Congreso ni un mundo de ratas. Esos términos tienen que ver con ciertos valores que son absolutamente incompatibles con la democracia. Pero no jodamos, son absolutamente incompatibles con la democracia. Este hombre no avanzó más contra la democracia. Creo que todavía la sociedad tiene anticuerpos frente a los autoritarios. Pero no tengo duda de llegar a hacer una buena elección, a valentonarse, a avanzar en su deriva automática. Yo quiero que sepa, tenemos que decirle a la sociedad qué es lo que va a hacer este señor, porque no es solamente lo que vamos a hacer nosotros, hay que ver qué es cierto. Y entre eso tenemos que fijar posiciones. ¿Ustedes creen que si Milei gana o hace una elección, sí, que permite decir que fue convalidada las universidades, no va a cerrar las universidades públicas? Es decir, va a ir contra una institución que permite movilidad social ascendente. Los sectores más humildes de la sociedad que han podido acceder a la universidad en los últimos años no lo podrán hacer si este señor hace lo que hace. La reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? Quieren hacer regresar, hay que discutir desde luego, pero hay que preguntarle, a ver, ¿tu reforma los deja igual, mejor o peor a los trabajadores? Claramente. ¿Cómo quedan los trabajadores? Yo creo, termino con esto, porque hay varias cosas que podríamos decir. Termino con esto, que para mí es importante, junto con lo de la deuda, ¿no? También. Va a ser una reforma laboral que no solo nos va a hacer regresar a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho más injusta. Nos va a hacer regresar a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho menos democrática, mucho más autoritaria. Gobernar desde la empresa a partir de la reforma que quiere imponer Milei se les va a hacer muy difícil a los trabajadores defender sus derechos. Va a ser mucho más autoritaria la relación del patrón con el empleado. Entonces, yo pienso que tenemos que tener claro qué es lo que y qué va a defender cada uno. E incluso, termino, porque para mí es importante, para poder más opositores progresistas, digamos, como quieras llamarlos, de centro izquierda, preocupados por la justicia social, que los que ingresen por la derecha. Y tenemos que tener mucho cuidado de que los que votamos efectivamente cuando llegan al Congreso, si llega a ser una buena elección Milei, tengan con el de que como ganó las elecciones tengo que acompañarlo en esta propuesta, como hicieron muchos desde el 2023 que acompañaron. Milei tenía minoría en el Congreso. ¿Cómo aprobó todas y cada una de las iniciativas las que tenían que ver con la República? Los dadores de gobernabilidad. Bueno, pero los dadores de gobernabilidad compiten hoy también. Que claro tienen un precio y que son arrastrados. Claro que sí, y no hay que olvidarse de quiénes son, por y bueno, supuesto. y hasta formar parte del gobierno. Yo soy muy respetuoso de la posición. No me gusta que se tergiversen las posiciones, que se oculten las posiciones. Tendrían que saber, van a hacer lo mismo. Muchos radicales han hecho eso. Bueno, por ejemplo. Sí. Camaradas, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más temas para tocar. Lo haremos.
la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga nada? El detergente no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Koffler evolucionó porque cambió la elección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación, chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más. QR con la conducción gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo político. A las 22. Redacción de América, USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil, Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional, títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Obtener una comodidad celestial con el nuevo Angel Ride. El increíble almohadón de espuma plástica tan confortable que vas a manejar como en una nube. Solo aseguralo en el asiento y su base antideslizante lo mantendrá en su lugar. Disfruta de su diseño contorneado que se adapta a tu postura, acuna tus caderas y mejora la alineación de tu columna para el viaje más cómodo de tu vida. ¿Por qué sentarte en un asiento duro cuando podés el ride y sentirte en las nubes? Además te ayuda a elevar la postura y tener una vista más amplia. Es perfecto para viajes largos, para todo tipo de vehículos y asientos. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una elástica para absorber los puntos de presión y tamaño de cuerpo. Recupera la forma de vez. Te brinda un apoyo tan bueno que puedes sentarte sobre un huevo sin romperlo. Relájate en el aeropuerto o llévalo en el avión para viajar como en primera clase. Es lavable a máquina y permite la circulación del aire para mantenerse siempre fresco y cómodo. Almohadones similares cuestan miles de pesos. Y esta podría ser tu última oportunidad de conseguir el Angel Ride a un increíble precio de presentación. Angel Ride usa la tecnología más moderna en una espuma viscoelástica para absorber los puntos de presión y adaptarse a cualquier forma y tamaño de cuerpo. Pedí el tuyo ahora y obtené la comodidad celestial que te da Angel Ride. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Y 35, continuamos con Comunistas aquí en Bravo TV, en vivo hasta las 22. Estábamos escuchando tronar hace unos minutos nada más, mientras hablábamos sobre temas importantes. Pensábamos que el techo se nos podía venir encima en cualquier momento, pero estamos bien, estamos vivos. Esperemos que vos estés también bien disfrutando de una noche de televisión, noche lluviosa para quedarse en casa, tomar y comer algo rico si se puede, y bonos, lo que está pasando en estos días en la economía de nuestro país. El precio del dólar oficial
bajó 5 pesos, cerró a 1.310 para la venta en las pizarras del Banco Nación. El Blue recuperó los 5 que había perdido durante la jornada, quedó en 1.340 en el mercado informal. El mercado financiero está atravesando semanas de turbulencia después del salto cambiario de julio y el ascenso de las tasas de interés en pesos con la eliminación a partir del 10 de julio de las LEFI, las letras fiscales de liquidez, y la volatilidad propia de un periodo preelectoral. Sin embargo, Félix, leí o vi a funcionarios contentos que consideraban haber más o menos, bueno, controlado la situación, ¿no? Esta semana, absorbiendo pesos. El había subido, es cierto, pero después volvió a bajar y está como más o menos tranqui. Hoy, perdón, y ya te dejo hablar, que el riesgo país estaba cerca de bajar de los 700 puntos. No sé si eso sucedió. Contame. Bueno, es una cuestión propia de la propia situación de las elecciones. Digamos, la cuestión de la confianza del gobierno es que hace subir la tasa de interés para mantener el tipo de cambio. Esto es la gran apuesta que tiene el gobierno de cara a las elecciones, de mantener el dólar planchado. Que no está teniendo complicaciones en los dos campos. Entonces, lo que está haciendo es subir la tasa de interés para que dar vueltas desde que otro tipo de bonos y letras subir la tasa considerablemente en estos días, insistiendo, intentando convencer a los ahorristas que se queden en pesos y no vayan al dólar. A medida de que eso empieza a que los ahorristas empiezan a desconfiar, se van al dólar y eso aumenta la demanda y hace subir el precio. Entonces, ¿qué punto estás describiendo estamos ahora? ¿Dónde estamos parados? Ahora es donde el gobierno, donde los ahorristas ven que el gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantener. Esto es a costa del endeudamiento futuro, lo vamos a pagar tarde o temprano, lamentablemente. Claro. Una bomba de tiempo, ¿no? Félix, hay que aclarar esto, que esto es una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. Porque esas letras de las que vos hablás, en algún momento van a tener que convertirse en otra cosa. Es una transferencia de recursos prácticamente para los sectores que más posibilidades de comprar este tipo de instrumentos tienen. Sí, Marcelo. Vamos a ver lo siguiente. ¿De qué manera el gobierno ofrece esa corrida cambiaria y lo ocurrió la semana pasada? Hoy asistimos a una virtual estatización. Escuchen bien, el gobierno libertario estatizó el sistema bancario. Le impuso a los bancos una inmovilización de depósitos, ¿no? Lo que se llama encajes, claro, del 50%. Bueno, y luego, por esa inmovilización adicional, les dio bonos tasas de interés de usura. Eso es lo que se ha consumado, ¿no es cierto?, en las últimas horas. La famosa historia de los pasados remunerados, ¿no es cierto?, que más pagaba el Banco Central, ahora se pagan con dinero del Tesoro. Claro. Es decir, que los contribuyentes, por un lado, vía impuestos, y citados, se agarran, discapacitados y todo lo que quieras mencionar de la motosierra, alimentan este fenómeno de intereses. Hagamos una cuenta muy simple. ¿Cuál es la pauta salarial para docentes, profesores universitarios? Esto vale para Kicillof, que en la provincia de Buenos Aires hace lo mismo. 1% mensual. Es la tasa de interés reconocida a los bancos en la licitación de letras del miércoles pasado. 5% mensual. Es decir, bancos 5, trabajadores 1. Esa es la realidad, y esta estatización del sistema bancario es un hecho extraordinario porque no han en establecer un régimen despótico para asegurar por un lado el sostenimiento de la deuda pública y por el otro lado, ¿no es cierto?, darle a los bancos una remuneración que es una verdadera estafa. Porque no, estoy sosteniendo una financiación de obra pública,
de otros gastos, nada. Es un fenómeno completamente parasitario. Sí. Es que lo que marcás refuerza la idea de que este gobierno tiene más contradicciones. Sí. Por un lado, llega a poder con un discurso libertario de totalmente... de que realmente la interviene absolutamente interviene fuerte en los términos de totalmente antiliberal. Pero además una cosa de los encajes. ¿Cuál es el hilo conductor? Sí, mete al Estado para rescatar la deuda pública y por lo tanto rescatar la inversión que tiene en esa deuda. Argentina necesitaría una verdadera nacionalización del sistema bancario que concentre el ahorro nacional para, por ejemplo, una industrialización, dinamizar la economía, un vigoroso plan de obra pública, todo lo contrario a lo que se está haciendo, barrios, desarrollar la vivienda social, comunitaria, social. Entonces, y nuevamente hay que presentar cosa, el sur, para que se entienda, en una economía como la que estamos viviendo en la Argentina, es una contradicción en sí misma, porque es cuando vos tenés que enfriar la economía y reducir determinadas variables. O sea, más fría que esta economía, más pisada, digamos, realmente los efectos es básicamente maquillar al paciente terminal con metástasis. Y de la algunos salieron a decir que porque los encajes habían llegado al 50%, cuando hace unos meses estaban en tan solo un 20%. Pero ¿puedo decir algo más? Sí, yo creo que el fracasó, sin ninguna duda. Empieza a fracasar en que la balanza. Fracasó el modelo. Ya en dos variables que fueron las que mencionamos acá: la estabilidad de los precios, la baja de la inflación y la cambiaria. Sostener esto ahora está haciendo lo que vos decías, bajando el salario de los trabajadores, que cada vez tienen menos poder adquisitivo, por eso hay menos consumo, y subiendo las tasas, ¿cierto? Un efecto muy negativo sobre la economía. Se afecta el consumo, se afecta la producción, se afectan las inversiones, se afectan las inversiones. La verdad que no da más esto. No da más. La joda de la bicicleta sigue. No, pero lo van a tener que cambiar antes o después de octubre. Después de las elecciones de octubre. Lo van a cambiar, acuérdense. Pero va a venir la sobre todo de la derecha, a decir que no fracasó el modelo, que el que fracasó fue Milei, que no hizo las cosas como debería haberlas hecho, que no ejecutó bien la partitura. Siempre, cuando fracasaron estos modelos, encontraron un culpable. Nunca van a buscar otro empleado. Y después se lo van a aguantar hasta el 2021. Fracasó el modelo, no podía no fracasar este modelo. ¿Saben por qué? No porque haya una teoría que sostiene que las recetas neoliberales no funcionan. La experiencia dice que no funciona. El mundo, la hegemonía neoliberal nos ha llevado, decían que venían los momentos de prosperidad, que todos íbamos a crecer, que iba a haber igualdad, que las guerras iban a acabar. Miren cómo estamos. Emergiendo en todo el mundo liderazgos de ultraderecha, autoritarios, xenófobos, racistas, clasistas. Además, en un momento en el que las conflagraciones o los conflictos bélicos ponen en riesgo la paz. Peor que cuando empezó la hegemonía neoliberal. Y no podía ocurrir otra cosa que la que está ocurriendo. Un tema más que quiero que toquemos antes del final del programa tiene que ver con la decisión de un juez de ayer y que tiene mucho que ver con lo que podría llegar a suceder mañana en el Congreso. El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional la medida
del Ejecutivo que había frenado la ley 27.793. El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con 2 hijos menores con discapacidad, es decir, que se aplica a un caso particular. Exactamente. Pero, bueno, es un antecedente es muy importante que otros jueces pueden tomar como validez, ¿no? Efectivamente. En su fallo, el magistrado sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina, esto es muy importante, en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad. Se comunicará a la obra social de los menores para que adecue prestaciones de acuerdo a lo que la ley de emergencia, ahora restituida para ellos, al menos para esta familia. Más impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional. La ley de emergencia en discapacidad había sido aprobada por el Congreso, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con esta decisión judicial, el debate se reabre y el gobierno podría apelar la medida. El caso podría sentar un precedente en materia de control judicial sobre los vetos presidenciales. Muy interesante este punto también, al tiempo que refuerza el alcance de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. ¿Y por qué digo? Bueno, esto tiene mucho que ver, puede pasar mañana, porque mañana hay una sesión justamente en el Congreso, en diputados, que va a intentar revertir el veto del presidente Milei sobre este tema, pero estamos poniendo el foco ahora en la ley de discapacidad. Sí, un tema muy importante para decir respecto de esto, Juan, que no solo eso, también de alguna manera, si bien una obra social la que va a tener cargo sobre estos niños discapacitados, sino importante porque el juez, digamos, cabeza, con criterio, este juez federal, entiende que además responsabilidad del Estado, no solo, digamos, declarando la inconstitucionalidad de la norma en particular, pero como bien decías, un buen precedente, sino además dice, este problema, este juicio, no lo va a pagar ni el caso de la obra social, ni la parte actora, que por supuesto resultó vencedora en su planteo, sino además le dice, esto es del Estado Nacional. En ese sentido hay que celebrar que cada tanto aparece un juez con pantalones y dice, esto no va. Que hablábamos alguna vez respecto de las instituciones, a veces se pone de pie y le pone a esto un freno, todos los puntos, porque además contradice el rol propio del Estado, que es sostener a los caídos, básicamente, ¿no? En este caso, discapacitados en la niñez, ni más ni menos, ¿no? Claramente. La información que yo tengo, la última información que tengo, es que el gobierno, los equipos legales del gobierno ya están trabajando para presentar la apelación de este fallo. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso en el caso de que mañana diputados logren el tema, ¿no? Hay una cuestión legal, jurídica, claramente, pero también hay una cuestión ética. Cuando se habla de algo abstracto con el que le dicen la crueldad. Este gobierno es cruel y Milei lo hace de lo malo, su bandera, lo malo genera algo bueno y dice sí, soy cruel, digamos, lleva al plano moral y al plano ético. Me parece que ahí está donde puede llegar a estar la verdadera batalla, digamos, de la sociedad. ¿Qué es lo que apoya? ¿Apoya esa crueldad o apoya la defensa, digamos, de los más vulnerables, como los discapacitados, los jubilados? Pero te digo una cosa, yo creo que tenemos que estar muy atentos a cómo se vota. Al solo efecto electoral nada más, yo no pretendo que haya presiones contra nadie, eso de extremos, por favor. Tener en cuenta cómo vota cada uno, quién apoya el veto, quién no apoya el veto, quién defiende la ley, quién no la defiende en este tema de la... Hay cada vez más conciencia, creo yo, y hay varias personas de los medios, y no solo de la política, digo, ¿no? Desde las redes, diciendo, bueno, este es el listado de la gente que apoyó o que dijo que sí al veto, para que no la saquen barata, por lo menos desde el escarnio público, como vos decís, no llevarlo adelante. Los partidos, porque parece una cosa por ahí que puede ser malentendido lo que digo, pero ¿cuáles son los partidos también que estuvieron oponiéndose a las sanciones de esta ley y ahora los
fíjense además quienes votaron a favor de esta ley y a hacer algo tan escandaloso, que ya lo hicieron, que es votar, apoyar el veto que rechaza la ley que ellos mismos votaron. Eso yo no lo... El tema es porque para la mayoría de estos diputados, ¿no es cierto?, y estos partidos, esto se juega en una balanza, llamémosle, social, porque la situación de la discapacidad, de los jubilados, de los se juega y se negocia con los aportes a las provincias, ¿no es cierto? Lo que está, y también indudablemente con estas listas electorales cerradas. Entonces, el destrabe de esta situación comprometida, la intervención de los trabajadores. En la calle, ¿no? A ver, ante esta situación debería haber un paro nacional en rechazo a todos los vetos. Están convocando, ¿eh? No, pero la CGT está completamente fuera de esta perspectiva. El sueño de los justos. Es una iniciativa que se va a tener que autoconvocar, va a tener que surgir de abajo, pero los vetos tienen que ser derrotados con una acción de lucha. Totalmente. Yo digo, el odio es muy grande y llegó mi ley. Pero también es como el fuego, ¿eh? Hay que jugar. Así que, digo, esto se puede convertir antes de lo que uno cree y de repente te cambia el viento, vos estás jugando con fuego. Es como el aprendiz de brujo. Claro. Sabe lo que puede pasar en esta sociedad si sigue claro. Agrediendo a todos los que están diferentes. Promueven el odio. Pero eso, yo no sé. Sí, la sociedad toda está adormecida. Y sobre todo los que tienen posibilidades de influir sobre la opinión pública. No se puede relativizar. No se puede decir que es el estilo del presidente. Ya lo conocíamos, él era así en la campaña. A mí qué me importa que fuera así en la campaña. Claro. No debe ser así. No podemos pone en riesgo la democracia. Claro. Y nuestras instituciones, ¿no? Bueno, claro. Por lo pronto, confiemos en nuestros diputados mañana. Miren qué inocente lo mío. Qué no, pero bueno, digo, sepan que los estamos mirando. Ahí está. Que los estamos mirando. Confiemos y sepan que los estamos mirando. Claro. Bueno, y habrá consecuencias. Tratemos de no olvidarnos, ¿no? De lo que veamos mañana, y ojalá que el tiempo permita también que haya un acompañamiento grande fuera del Congreso. Un poco lo que decís, Marcelo. Una gran movilización popular sirva también para acompañar a los diputados que tengan conciencia y entonces a los que no la tengan. No viene. Ricardo. Vamos todos, ¿eh? Es así, es así. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa. Gracias a vos. Los espero en cualquier momento. Ahora voy a saludar en minutos antes de que comience QR. Primero, una pequeña pausa. Diferentes perfumes. Eligen oler a la mañana, ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Más suave. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Y todo Latinoamérica. Para TV llegó a
Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la va a buscar, la tiene adentro. Una bandera de la batalla cultural. Los imbéciles con déficit de IQ. Tico. Ay, no, miedo. Mientras imbéciles de los periodistas. ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basura. No me venga con que son inocentes. No digo que sean periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV. Llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? Tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tiene adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico. Ay, miedo. Mientras que las imbéciles periodistas. ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basura. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refresco. Fórmula del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles. Hasta la grasa.
Pasó un minuto de las 10 de la noche, todo listo para que comience QR, casi todo listo porque antes tenemos que charlar, Pablo Caruso y yo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Pablo, tenemos que charlar, ya viste, como... Uf. Bueno, sí. Se pudrió todo. Vamos a tomar un café. No, mentira, tranquilo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, todavía... en Buenos Aires y alrededores. En la previa de una jornada muy importante mañana en el Congreso, vamos a hablar bastante sobre eso en un ratito, pero te quería compartir algo que no sé si viste, es medio uno de los hits del día. Sin duda. Y tiene que ver con los debates que hay alrededor de la película de Guillermo Francella, Homo Sargentum, que tiene varias aristas, ¿no? Primero, ¿qué tan centro del debate político en la Argentina tiene que ser eso? La utilización que le hace el presidente, pero esto que vamos a compartir ahora, del titular del Inca, Carlos Pirovano, la verdad es que me parece que bate varios récords, Juan, mirá. Sin duda. Porque no me quedó claro. ¿Usted la vio la película? No, yo dije que vi TikToks. Pero ¿cómo con tanta vehemencia? Cuando hay mucho TikTok. Cuando hay mucho TikTok. Bueno. Ves casi toda la película. Te quiero aclarar. Usted es el titular del Inca, claro. Y él dijo, es el titular del Inca y no vio la película todavía. No vi todavía la película porque me invitaron a la inauguración. Fantástico. Y yo doy clase a esa hora. Y cordialmente decliné. Me llamó Agustín Bosic, muy amablemente, me invitó. No puedo porque doy clase a esa hora. Lo primero, Pablo, es que espero que este hombre no dé clases de cine. Instituto Nacional de Cinematografía. Y te está diciendo que si uno ve muchos TikToks, termina viendo la película casi completa. Yo creo que no hace falta agregar casi nada. Sí, bueno, mandarle un abrazo muy fuerte a Pablo Manzotti, que es el crítico de cine, que sí realmente sabe de cine. Seguramente había visto la película para ir a participar del debate, porque ese es otro asunto. Digo, vos como presidente del Inca, podés no haber visto una película. Obvio. 4 días después de que se estrenó. Claro. No hay problema. Pero no vayas a un debate si no viste la película. Si viste TikToks. Digo, primero mirá la película y después andá a debatir. Me parece que es lo mínimo, ¿no? Pero además el colega se planta y no lo ataca, solamente remarca, sos el titular del Inca, estás en este debate y no viste la película, la viste por TikTok. Perfecto, le dice. Claro. Fin, diría Adorni, eventualmente, ¿no? Y sí, ahora, fin diría una película. Sí, claro, tenés razón. El desprecio respecto de los temas, es que me hace acordar mucho a las razones que daba Pareja, Sebastián Pareja, el armador en la provincia de Buenos Aires, cuando decía, mira, nosotros... Armador y candidato, ¿no? Que ahora es candidato y va a ser diputado nacional. Pero bueno, tiene trayectoria política. Eventualmente puede gustarte más o menos lo que piensa, pero tiene trayectoria política. Decía, nosotros no le dimos el currículum, lo único que queremos es que levanten la mano y voten. Y algunos diciendo, ni siquiera vamos a leer los proyectos. Sencillamente vamos ahí a levantar la mano. Sí. Y son el tipo de... subsidios. Claro, exacto. Que recién me contaba, ¿con quién lo estaba conversando? Con Nico Laca, uno de nuestros productores. No, con Hernán Lecher. Me contó Hernán, no tenía el dato, que recibió muchos fondos públicos de la Ciudad de Buenos Aires la película. Bueno, que y me dicen, yo no la vi tampoco, pero bueno, esto bueno, es igual es financiamiento privado, pero parece que hay una especie de desfile de marcas bastante impresionante a lo largo de toda la película. Sí, está bien, pero de todas maneras quiero decir, el rol de lo público está, que es lo que se va denostando. Después el lugar que ocupa en el debate este tema. Y algo muy interesante, hace un ratito nada más, en un partido, una cadena que tiene los derechos de los partidos de Copa Libertadores, lo invitó a Francella a charlar un rato. Claro, porque ¿sabés qué pasa? Que esa cadena es la misma que tiene los derechos de la película, y es la plataforma a la que la película en algún momento va a ir cuando deje de vender salas. Por eso la vienen promocionando y bastante. Claro. ¿Estamos discutiendo algo o el modo en que un tema se instala, lo toma un presidente, el lugar que ocupan la agenda, que tiene un montón de temas muy... Quiero decirte también, una reacción, me parece a mí, incluso desde quienes critican la película, tampoco habiéndola visto, que no deja de ser una película, ¿no? Plantea un poco el debate, se va por derecha y por izquierda, se va para cualquier lado también. Bueno, en su posteo del sábado, el presidente hablaba de la realidad como si la película fuera realidad, cuando bueno, es una ficción, obviamente ni siquiera tiene una pretensión documental, pero bueno, la realidad es otra cosa. Ahora, cuando hay alguien que cree que las películas son la realidad,
estamos complicados. Sí, y que convoca a su gabinete para proyectarle la película en todo es una escena muy, muy rara, muy de este tiempo, ¿no? La verdad que sí, te mando un abrazo muy grande, que tengas un gran programa y por lo menos dentro de un rato te voy a estar viendo. ¿Sos hombre de paraguas o preferís que...? Soy hombre que se moja, no uso paraguas hace muchos años, pero hoy estuve a punto de volver, Hoy era para volver al paraguas. Abrazo grande, Juan. Un abrazo. Bueno, bienvenido.